Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le habla su amigo y hermano Giovanni Romero una vez más a través de estas ondas radiales Cántico Nuevo, mi amado hermano. Nosotros somos de la iglesia Juan 3:16 en Stamford, Connecticut, que pastorea nuestro pastor, el reverendo Jesús García Jr. y nuestra amada pastora Ramonita García. Pues reciba un cordial saludo una vez más de la iglesia en general y también saludamos a la congregación a quien hace posible domingo a domingo estar aquí y a todos los hermanos pues que soportan con las oraciones este ministerio instruyéndonos en la palabra. Para nosotros es un privilegio estar una vez más aquí con un nuevo tema o trayéndole en secuencia del tema de los Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema que Jesús habló sobre el divorcio. Entonces, mi amado hermano, por eso queremos dejarles saber que cualquier temita, mi amado hermano, que usted no ha podido escuchar, no ha podido tal vez sintonizarnos a esta hora todos los domingos a las 6 de la tarde, puede ir a nuestro canal de YouTube instruyéndonos en la palabra y ahí usted va a ver todos los temas que estamos tocando domingo a domingo. También si usted desea dejarnos un mensaje deseando que desarrollemos algún tema que a usted le interesa, algunas preguntas o algún comentario que usted pueda hacer, puede también escribirnos a nuestro correo electrónico instruyéndonos en la palabra @gmail.com, instruyéndonos en la palabra @gmail.com, mi amado hermano, y le dejo a mi hermano Denny que continúe. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga en este lindo domingo, segundo de segundo día de julio. Y estamos aquí muy agradecidos con el Señor, muy contentos, ya que en este día podemos venir y estudiar la palabra de Dios. Les damos las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, ya que para nosotros es un privilegio poder instruir al pueblo de Dios en la palabra. Quería nomás solamente hacer un anuncio, ya como el hermano dijo, somos de la iglesia Juan 3:16 de Stamford, Connecticut, localizados en la 648 Pacific Street, 06902. Nuestro pastor es el reverendo Jesús García, Ramonita García, y les mandamos un saludo a todos los hermanos que asistan ahí a nuestra congregación. Pero queremos anunciar rápidamente que esta semana, este sábado, de 10 a 2:30 de la tarde, al cruzar el templo donde nosotros estamos, estaremos teniendo la Feria del Niño. Y habrá música, habrá juegos, premios, casa de oración, comida, juegos inflables, presentación de los bomberos y la policía y muchos más. Y esto es más que nada dirigido a los niños, pero también habrá... es algo que pueden disfrutar los padres con sus hijos ahí. Estamos tratando de alcanzar a la comunidad de Stamford, Connecticut, y también tratar de conocer a algunos hermanos que quizás están cerca y quieren venir y conocer a la iglesia Juan 3:16 de Stamford. También habrá comida para vender, los juegos, todo eso es gratis, pero también tendremos una comidita ahí para vender. Entonces le pedimos, amados hermanos, que si usted quiere y desea llegar a la 648 Pacific Street al cruzar de nuestro templo, ahí vamos a estar teniendo la Feria del Niño este sábado 8 de julio de 10 a 2:30. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar a lo que venimos, ¿verdad? Que es el estudio de la palabra de Dios. Como hemos estado diciendo, estamos pasando una serie de el Sermón del Monte que nuestro Señor Jesús había dejado, que empieza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Y hoy estamos en el tema que está titulado en la Biblia Jesús y el divorcio. Un tema fuerte, amados hermanos, que no se habla muchas veces en la iglesia, pero es necesario que la iglesia pueda aprender y entender lo que la palabra de Dios dice sobre este asunto. Entonces le pedimos, amado hermano, que si usted tiene por ahí su Biblia, pueda abrir Mateo 5:31 y vamos a leer la palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a hacer aquí una oración y después nuestro hermano Giovanni va a dar inicio a la enseñanza. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Oramos, amados hermanos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, tú que estás en gloria, sentado en trono de majestad, mi Dios amado, te honramos y glorificamos tu nombre hoy en esta tarde, ya que tú eres el centro, Padre Santo, de todo este ministerio, todo este estudio bíblico. Eres tú el centro, mi Dios. Y hoy anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos abra el entendimiento para poder entender lo que tú has puesto aquí en la palabra santa. Padre, te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos a entender, y que a nosotros, Padre Santo, los que estamos hoy instruyendo, nos dé sabiduría para poder hablar bien tu palabra, Señor amado, en esta linda tarde. Te pido, Señor, que si hay alguien que está pasando por esta situación, Señor, que hoy tú puedas, Señor, hablarle a esa familia, Señor, a esa pareja, mi Dios amado, y poder enseñar hoy lo que la palabra, no nosotros, sino lo que la palabra dice sobre el divorcio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a empezar, pero antes de empezar me olvidaba de hacer un anuncio y agradecimiento. El sábado pasado estuvimos en Willimantic, evangelizando junto a la iglesia, se me olvidó la iglesia que pastorea nuestra hermana Marta Colón. Se me olvidó el nombre de la iglesia, hermano. Pero es una iglesia tierna que está creciendo, y pues Dios nos bendijo mucho allá. Queremos dar la gracia también, pero sobre todo para extenderle, ya que Dios nos está llevando a un grupo de hermanos de la iglesia que formamos evangelismo, hacer un evangelismo explosivo y prácticamente soportar a estas iglesias que están creciendo en crecimiento, y unirnos juntos a ellos, y les ayudamos a hacer el trabajo personal, y luego siempre se termina con culto en el parque. De esta misma manera vamos a estar el 22 de julio de este mes en Denbury, en la iglesia Roca de Salvación, junto con el Ministerio de Evangelismo que preside pues nuestros hermanos Díaz. Vamos a estar evangelizando. Si alguien desea unirse de la congregación, pues hable con los hermanos Díaz o con mi persona, que vamos a estar saliendo allá, pues, y nuestro pastor le agradecemos mucho porque él es una persona muy amplia y sabe que el deseo de nosotros es predicar el evangelio, dar las buenas nuevas de salvación, y siempre vamos con la bendición de él y el apoyo de él también. Amén. Entonces, le dejamos saber para que usted sepa lo que estamos trabajando, pues, y lo que estamos haciendo. Y domingo a domingo, vuelta, nos dedicamos a enseñar también y a instruir. Y vamos a empezar con este tema, el divorcio. Pero no podemos empezar a hablar del divorcio sin entender lo que es el matrimonio. Porque para que haya un divorcio, tiene que las personas haberse casado. Una persona que no es casada, una persona que vive solo unida, eso no es divorcio, es más, vive en fornicación. Voy a poner claro estos puntos para poder entender lo que es el divorcio. El divorcio ocurre cuando dos personas han decidido pues casarse por las leyes eclesiásticas y también por las leyes civiles, o las leyes civiles también. Luego pues por alguna otra, cualquier razón que sea, por el mundo se divorcia por cualquier forma, pues llegan a separarse. Eso es un divorcio, ¿sabe? La unión, la desunión de un matrimonio. Pero aquí nosotros podemos darnos en cuenta, mi hermano Dani, vamos a ser un poquito interactuado, que Jesús eleva el matrimonio a un punto tan alto que él cita la ley de Moisés diciendo que oíste que fue dicho que se repudiara a la mujer o que se le dé carta de divorcio. Pero él dice más, en el principio no fue así. En otras palabras, Jesús está llevando las leyes morales del cristiano y recuerde que le está enseñando a sus discípulos, y en otras palabras le está diciendo, ustedes ya están convertidos, son mis discípulos, tienen que entender realmente ahora qué es el divorcio y qué significa el matrimonio. Aunque los fariseos tenían las leyes ahí que apoyaban, que luego vamos a estar hablando de dos leyes religiosas que habían ahí, o dos escuelas religiosas que habían ahí, las cuales permitían el divorcio por unas causales, que es una causal, o sabe, un motivo justificados delante de estas escuelas, que era para que el divorcio ocurra. Pero sin embargo, Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue dado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, mi hermano Dani? Vamos a entender y vamos a desglosar un poquito aquí, porque quiero que usted se lleve a esto. Jesús tiene que citar el Antiguo Testamento porque los fariseos, en el tiempo que Jesús está en la tierra, ellos estaban siguiendo una tradición o una ley.
Y en el Antiguo Testamento, cuando si usted lee detalladamente, el machismo era demasiado. O sea, si usted lee y abre, por más que sabemos que las cartas son espirituales y tienen un efecto espiritual para nosotros, pero cuando usted mira el trasfondo cultural, vemos aún a nuestros patriarcas bien con un machismo. Existe un machismo donde la mujer no tenía voz ni voto. ¿Sí? La mujer no tenía derecho a nada. Tanto así, mi amado hermano, que para casarse en ese tiempo no había tanto el enamoramiento como en hoy día. El matrimonio era un contrato. Entonces, por eso vamos a ir explicando cuál era el matrimonio bíblico y cómo podemos aplicarle y por qué Jesús tiene que elevar el matrimonio a un estado bien sobrenatural, citando al principio. Cuando la gente antes decidía unirse en matrimonio o casarse, esto lo hacían en base a un contrato o por linaje. ¿Qué significa esto? Que la gente literalmente, los hijos pertenecían a los padres y cuando la persona quería casarse con alguien o unirse con alguien, no le hablaba a la muchacha, pues, Dani. O sea, no le mandaba flores ni le hacía ningún tipo de regalos para caer bien o entrar en una relación. Directamente el contrato era con el padre. Tanto así que la hija tenía que someterse a que el padre le diera. ¿Sí? Entonces, y en este tipo de contrato no era pues ¿cómo le vemos el matrimonio como hoy en día nosotros tenemos? Bastante espiritual, bastante, y es más, los jóvenes de hoy día hasta oran para casarse, que sea Dios quien lo revele. No, en este tiempo no. Y nosotros podemos ver el ejemplo claro de nuestro hermano, de nuestro patriarca, que siempre lo nombramos en la Biblia, pues Jacob. Él tuvo que trabajar 7 años aunque le falló mal el negocio, ahí vamos viendo que hay un negocio que le falló, por Lea y luego 7 años más por Raquel, aunque él quería a Raquel. Pero ¿qué significa esto? Como el matrimonio era tomado más en base, mi hermano, como un negocio o por linaje, entonces el dote que era se le pagaba al padre, ni siquiera a la hija. O sea, todo el contrato era entre los padres y el yerno prácticamente, y la hija ni sabía. La hija la que tenía que someterse es cuando le decían, pues ya hija, nosotros hicimos el contacto, ya hicimos el pacto, ya hicimos el trato, ahora tú tienes que irte con esta persona. Si se quería o no se quería, no sabemos. Pero tanto era el sometimiento, tanto era el machismo del hombre, que a la mujer pues lo tenía bastante desvalorizado y tenía que hacer lo que tenía que hacer. En este proceso, mi amado hermano, nosotros entendemos también que cuando nuestro padre, patriarca Jacob, él busca a casarse con Raquel, vemos que el padre de Raquel y de Lea, pues le juega una mala jugada. Podemos ver rápido un negocio. Mientras él estaba insinuando quedarse con las hijas, pues para el padre le vio un negocio redondo. Dijo en otras palabras, pues él no se sabe porque el padre sabía lo que estaba haciendo con astucia. Le prometió a la primera, pero le prometió a la segunda, pero le dio a la primera, sacándole 7 años de trabajo y después tuvo que trabajar 7 años más. Mi hermano, no quiero solo hablar yo, ¿quiere opinar algo respecto a esto? Bueno, hermanos, verdad que esto es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Que ahora podemos entender que ya no es, o sea, en esos tiempos ya no era por el amor que la gente se casaba, sino que era por un negocio, un trato, un contrato que se hacía. Y a la verdad que, ¿me entiende? Esto no era algo ideal, ¿verdad? Porque ahora podemos ver que cuando Moisés dio esta ley era por una razón, ya que ahora como no era por amor, como era por contrato, ya habían maneras de romper ese contrato, había maneras de tratar de salirse del contrato cuando el hombre quizás no le gustaba a su esposa, que después le encontraba algo que no le gustaba, y esto es antes de la ley de Moisés. Recuerde todo esto, Jacob, todo eso pasó antes de la ley de Moisés. Entonces en esos tiempos, pues si no le gustaba a la mujer, le hacían otro contrato para romper el primero, se divorciaban, se dejaban, y los hombres siempre andaban dejando a las mujeres. Y la cosa es que aquí vemos que después cuando el pueblo ya entra al desierto y el Señor les da la ley, amados hermanos, podemos entender que yo estaba estudiando y pude entender que la razón que el Señor le había dado esta ley, o sea, nuestro Señor dice, habías oído que
si alguien repudia a su mujer, le tiene que dar una carta de divorcio. Él se estaba refiriendo a Deuteronomio 24, donde hay una ley donde dice que si encuentras algo que, aquí estaba, si le encuentra algo... Deuteronomio 6:4. Sí, aquí está, perdón. Algo, si no le agrade por haberle hallado alguna cosa indecente, entonces se le daba la carta de divorcio. Ahora, déjeme explicar un poco esta ley, amados hermanos. Como estaba hablando mi hermano Giovanni, habían una confusión, una división en cómo interpretar esta ley, ¿verdad? Que el Señor había puesto esta ley, como dice, algo indecente. Si le hallaba algo indecente, la gente pensaba que eso era para cualquier cosa, ¿verdad? En estos tiempos de Jesús estaban las dos escuelas, si podemos hablar un poco de ellas. Una escuela que se llamaba la escuela del Shammai y la otra que se llamaba Hillel. Entonces, una era más conservadora, la otra era un poco más liberal. Si podemos ponernos en los tiempos de hoy, podemos decir que era quizás algo más moderno, algo más, una interpretación diferente. Entonces, la intención de Dios cuando dio esta ley era porque el Señor sabía la dureza del corazón del hombre. Y Él lo que hizo era una ley para proteger a la mujer. Porque estas mujeres las estaban dejando por todo. Y entonces el Señor puso esta ley para que las mujeres ya no las puedan dejar por cualquier cosa, sino que era por si encontraban algo indecente. Ahora, como estamos diciendo, la escuela Hillel era más liberal. Ellos interpretaban esta ley como si fuera algo indecente, cualquier cosa que no le gustaba de su esposa, una cosa que no le agradaba. Pero así no era lo que el Señor había, ¿por qué el Señor no lo había puesto? Sino que el Señor lo había puesto cuando dice algo indecente. Estaba leyendo los comentarios, era por si había hallado que su esposa estaba antes del matrimonio ya teniendo relaciones con otra persona o ya cuando se estaban casando, lo que ya vamos a ver después es el adulterio. Entonces, por eso es que el Señor Dios, el Padre, nos había puesto esta ley, pero el hombre no había entendido esto y estas escuelas estaban tan divididas que ya estaba muy confuso la gente, que pensaba que por todo se podían divorciar. Ya porque como todo ya se había acostumbrado que era un negocio, que era algo solamente que se hacía un trato, no entendían la importancia del matrimonio. Y lo que pasa, Dani, como estamos hablando más que confundidos, era un negocio en sí. Era un negocio, Vamos a poner este ejemplo de ahora, si es que recuerde que el judaísmo se hereda por la mujer, no por el hombre. Entonces, para las personas que querían pertenecer, un ejemplo, yo no soy judío y quiero pertenecer al clan de los judíos, pues, y para que mis hijos o mi descendencia pueda continuar judío, tranquilamente, si ahora mismo un gentil se casa con una judía y tiene hijos, pues, los descendientes pertenecen judíos, porque la descendencia judía, se abarca o se hereda por la mujer. Pero, ¿qué sucedía literalmente en este tiempo? Como era un contrato, esta gente comenzó a poner leyes como hoy en día. Vamos haciendo enmiendas. Jesús, el hombre se casa, pero ¿qué sucedía? Como era por un contrato y si en otras partes le veía a la mujer como un objeto, no lo veía como la ayuda idónea, como en el principio Dios lo creó, que luego vamos a estar citando esta parte de la Biblia, donde dice en Génesis que en el principio no fue así. ¿Por qué? Porque como introdujo el pecado dentro del corazón del hombre y el hombre se vuelve un ambicioso y machista, en ese aspecto es que el hombre lo miraba como un objeto a la mujer. Entonces, cuando estamos hablando que le daba carta de repudio, en otras palabras, no era como hoy en día vemos un divorcio y aún la mujer tiene acceso a divisiones iguales. Pero en ese tiempo no, el repudio era tú te vas porque no sirves. En otras palabras, por ejemplo, ahora vamos a entender otra cosita. El matrimonio en el Antiguo Testamento no es como hoy en día. Hoy día nosotros tenemos el noviazgo. Allá no. Allá literalmente hacía el contrato y en el momento que hacía el contrato con el papá era como ya un matrimonio, un prematrimonio.
Entonces el hombre pues se iba a construir o a hacer su casa o a lo que sea para donde tenía que llevar. En ese proceso, cuando él venía a recoger prácticamente su producto, discúlpeme hermanas o mujeres que estamos, pero estamos hablando en el contexto antiguo, Sí, antiguo testamentario. Cuando venía a recoger, pongamos, su producto porque así lo veían y se encontraba que tenía un defecto, ellos podían rechazar y recuperar su dote, porque recuerden que ellos estaban pagando por ese matrimonio. Al recuperar por ese dote, el hombre estaba dispuesto. Y aquí podemos ver claramente el ejemplo de María y José. Dice que José era un hombre justo, no hizo tanta bulla al saber que la mujer con que él le había separado estaba embarazada. Y dice que quería dejarle en secreto. ¿Sí? Entonces él quería irse, en otras palabras, de acuerdo a estas leyes que usted está diciendo, las escuelas, la Shammai, en español es la Jalai, que tenían ellos causales prácticamente, le daban abertura para que el hombre pudiera repudiar o dejar prácticamente a la mujer. Pero lo que estaba sucediendo en este tiempo no solamente eran estos tipos de causales, ya si es que la mujer no sabía cocinar, le podían repudiar. Si la mujer salía medio chismosita, le podía repudiar. Si la mujer no sabía criar bien a sus hijos, le podía repudiar. O si la mujer era, en este caso, como Lea, medio con los ojitos virolos, le podía repudiar. O sea, de cualquier cosa, ellos podían, en otras palabras, el hombre tenía acceso a buscarle cualquier defecto a la mujer si no la quería y darle carta de divorcio o repudio que llama aquí. Pero tenemos un panorama más claro. Si nosotros vamos a Mateo 19:3, él dice algo bien claro. Dice el 19:4, dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? El Mateo 19:5 dice, por esto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Jesús le está diciendo aquí y con lo que está diciendo en Mateo, que no hay motivo, ¿sabe? Cuando Dios le crea al hombre y a la mujer, Él no lo creó con el pensamiento de casarse, sino ya los creó uno. Él no les dijo, te voy a mandar a Adán, te voy a levantar a Eva y ahora yo les voy a hacer la ceremonia matrimonial y se van a casar. No, quiero que salgamos de esa mentalidad. Por eso dicen, el principio no fue así. En el principio ni siquiera se estableció el matrimonio porque ya los creó uno. Cuando entra el pecado es que comienza a existir unas leyes para proteger al ser humano, en otras palabras, porque como usted mismo explicó, Dios permite que Moisés levante esta ley de dar una carta de repudio para proteger a la pobre mujer. Porque si no le da, le va a tratar peor como objeto, maltratarle. Y yo creo que tenemos ahora mismo en algunos países del Medio Oriente que todavía hacen eso. Ya pagan al dote. La niña recién nace o 9 años y ya un anciano de 50, 60 años todavía paga ese dote. Imagínense, la niña no tiene opción a nada. ¿Y con quién es contrato? Con los padres, por enriquecerse, o es un negocio en sí. Pero Jesús le lleva a esa mentalidad del principio y les quiere enseñar, dice, por la dureza de su corazón, Moisés tuvo que dar, en otras palabras, esta carta o dar esta salida porque ustedes no están entendiendo. Y lo tremendo que me impacta en el 19 le explica a los fariseos, porque dice que los fariseos le hicieron esa pregunta. Aquí Jesús les estaba enseñando directo a los discípulos, pero en el capítulo 19 los fariseos, dice bien, queriendo tentarle, en otras palabras, ya que Jesús estaba hablando de que todo es bueno, dice, bueno, ¿qué dices tú? ¿Que es lícito repudiar o no es repudiar? Pero Jesús le está recordando lo que ya les decía a sus discípulos. Mira, en otras palabras, yo voy a romper tu mentalidad carnal, tu mentalidad religiosa, porque en el principio no fue así. En el principio no fue establecido ni el matrimonio ni el divorcio porque Dios le creó una sola. Por eso tiene que citar. En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo no me quedo ni con la escuela Shammai ni con la Jalai. ¿Sí? Con ninguna de las escuelas. Ahora, estas escuelas, la Shammai era una de las conservadoras. Y mire, supuestamente ya eran los más conservadores, pero aún le daba 40 causales. ¿Qué es un causal? Lo sabe, 40 razones para que el hombre se pueda separar. Pero la Jalai era más liberal. Ellos necesitaban hasta por 100 le daban. O sea, tenían 100 causales. Y el hombre le daban 100 causales. Y el hombre pues traía ¿cómo le podría decir? Si traía una causal que abarcaba durante esas 100, él podía separarse. Era más liberal, o sea, por cualquier cosa. Cuando Jesús le habla, le dice, en ningún momento fue así. Por otras palabras, yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas leyes. Ustedes están haciendo mal ya porque no entienden. El divorcio comienza a ocurrir porque no entienden.
La carta de repudio está permitido aquí en el tiempo de esta ley porque ustedes no entienden. Pero en el principio no fue así. En el principio dice que varón y hombre los hizo. Varón y hembra lo hizo. Ahora dice, por lo tanto dejará el hombre a su mujer. Y aquí nosotros podemos darnos en cuenta que está yendo contra el machismo del hombre. Porque no dice dejará. A veces nosotros aplicamos mal la Biblia. Decimos, por tanto, el hombre dijo. No, en aquel tiempo el hombre se llevaba a la mujer a vivir a la casa de su padre. En otras palabras, el hombre vivía más, era hijo de mamita, el mama's boy, metido a la familia. La que tenía que abandonar su hogar de sus padres era la mujer. Entonces Jesús por eso les recrimina aún a los hombres. Dice, en el principio no fue así, más fue dicho que varón y hembra. Dice, por tanto, le está diciendo, deja a tu hombre, a tus padres y a tu madre y únete a tu mujer. O sea, forma una sola vez. Porque nos están diciendo que, yo estaba escuchando un comentario a los judíos y ellos dicen que son la mitad de un alma. Que cuando ellos se casan, lo ven desde este punto de vista, es cuando forman una sola alma. Entonces, ahora, cuando al formar una sola alma, dos mitades de alma, forma uno, no puede existir el divorcio porque en otra vez te estás dividiendo. Te quedas solo. ¿Sabe? Por eso hay que entender estas dos partes. En otras palabras, cuando Jesús rompe el religiosismo, les lleva a una altura poderosa más allá, porque Jesús es el que levanta el matrimonio. Jesús es el que saca de ese punto de negocio y le lleva a algo espiritual y a algo divino, como Dios lo creó. Hermano Dani. Amén. Wow. Esto es tan hermoso, amados hermanos, que podamos entender estas cosas. Como estábamos diciendo siempre, amados hermanos, ya en estas enseñanzas de esta serie, amados hermanos, que ahora el Señor está dando el punto de vista ya no de los fariseos, ya no de los maestros, sino el punto de vista del cielo, el punto de vista del reino. Ahora, como estábamos leyendo aquí, verdaderamente es muy importante, muy seria cosa el matrimonio, amados hermanos. Y esto lo digo para todos los jóvenes, ya que soy yo un joven soltero. Quiero enfatizar la importancia del matrimonio, la seriedad del matrimonio. O sea que estamos enseñando hoy que el matrimonio no es un juego, amados hermanos y joven que está usted escuchando. El matrimonio no se trata solamente de que si me gusta después de un tiempo, si no me gusta después de un tiempo, yo me puedo divorciar. Sino que el matrimonio es para toda la vida. Mi Señor Jesús les estaba diciendo y recordándoles, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando yo estudiaba esta parte, cuando yo estaba leyendo el libro de Génesis y estaba estudiando esta parte, Dios mismo compara la unidad de una mujer y un hombre con la unidad de la Trinidad misma. Es algo que es inexplicable, algo que quizás es que la mente humana quizás nunca la podrá entender, pero Dios mismo es el que compara esta unidad con la unidad misma suya, ya que Él mismo dice, se unirán y serán una sola carne. La palabra para uno, cuando habló en esta palabra, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que serán uno, era la palabra echad, que significa uno, que también se usa en Deuteronomio cuando se estaba diciendo el Shama, que le dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es la misma palabra. Entonces el Señor está poniendo esta unidad en una seriedad muy, muy grande. Una seriedad que es, podemos hasta casi decir que es algo solemne, algo que el Señor verdaderamente le puso una importancia muy grande a esta unidad de marido y mujer. No es algo que se separa por un papel y ya es whatever, como decimos en inglés, sino que es algo que llega hasta el alma. Las almas se unen, son uno ahora el marido y la mujer, y no es de separarse nomás así, porque si Dios mismo compara esa unidad con la misma unidad de la Trinidad, que son tres en uno, que son uno, que no se pueden separar, el hombre y la mujer también debemos entender que cuando se casa es una unidad tan profunda que la verdad que el intento de Dios nunca fue que el hombre y la mujer se separen, sino que estuvieran siempre, ellos dos se completan los uno al otro. La mujer es la ayuda idónea del hombre, el hombre cuida de su mujer, la ama como Cristo amó a la iglesia, como lo dice en Efesios, y ellos son uno para siempre
para toda la vida, hasta que uno de ellos dé el último suspiro. Entonces, aquí el Señor le aclara a los fariseos lo que estaba tocando mi hermano Giovanni. Mateo 19:7, cuando ellos le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés vino y dijo que podemos tener esta carta de divorcio? Pero Jesús les aclara por la dureza del corazón. El Señor Dios, cuando dejó que Moisés diera esta carta, esta ley, no era porque Dios aprobaba o porque Dios le gustara que porque el hombre le encontrara algo malo a la mujer, o que porque el hombre le encontrara que la mujer quizás tuvo algo antes de que se casaran. Dios no aprobaba que por eso se podían divorciar, sino que Dios, siendo el Dios soberano, siendo el Dios que conoce los corazones del hombre, sabía que los hombres, al saber esto, iban a dejar a sus mujeres de todas maneras. Entonces, como estábamos diciendo, el Señor tratando de proteger a las mujeres para que las mujeres no sean echadas fuera como si fuera un objeto cualquiera, porque debemos de entender que mucha gente les gusta decir que la Biblia es muy machista, que esto, que el otro, sino que no es que la Biblia es machista. Los hombres fueron los machistas. Dios protegía a la mujer. Dios ama a la mujer. Tiene la misma estima el hombre y la mujer delante de Dios. Entonces, por la dureza del corazón del hombre, de los machistas, es que Dios permitió esto. Pero Jesús mismo lo dice, pero al principio no era así, sino que la intención de Dios era que el hombre y la mujer fueran unos por toda la vida. En otras palabras, cuando le está diciendo por la dureza de su corazón, le está diciendo por la naturaleza caída del hombre. Por pecadores. Por pecador. Yes. ¿Sabe? Moisés tiene que cederles, en otras palabras, porque estas personas no pueden llevar un matrimonio. No pueden entender. Recuerde, cuando no está Cristo en el centro, ¿quién está? Satanás. Y Satanás no te va a unir. Satanás viene a desunir y a destruir. Pero es algo importante entonces cuando Jesús, para ir avanzando, para ir dando entonces cuando habla el divorcio, cuándo se permite un divorcio, y vamos a especificar bien, porque habrá gente que dirá, no, pues entonces, bueno, vamos a ir explicando. Entonces Jesús lo que hace es romper las dos leyes y dejarles saber, Dios no está de acuerdo con ninguna ley del divorcio. Sí, no está ley porque al principio no fue así. Dios los creó tan puros, tan santos, que no les crió con una mentalidad de divorcio, sino con una mentalidad que eran uno. Y por eso el mismo Adán dice, pues este es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Por eso será llamada varona. ¿Sí? Le está explicando eso. Pero también tenemos que entender algo bien, bien bonito. Cuando los fariseos en el Mateo 19 le confrontan a Jesús, hablando, diciendo que Moisés, ellos se quieren cobijar. Como hoy en día la gente se quiere, no, pero la Biblia dice que sí, yo puedo divorciarme por la fornicación o adulterio. Por eso queremos ir llegando. Aquí los fariseos se quisieron cobijar, es decir, no, sí, pero tú no estás diciendo que no fue así, pero Moisés dijo. En otras palabras, pero la Biblia dice que sí me puedo separar por este pecado. Ahorita vamos a estar explicando lo que significa. Y Jesús entonces le tiene que llevar y dejarle saber, sí, yo te estoy entendiendo lo que tú me estás haciendo, pero es porque no puedes entender y por la dureza tiene que poner esto, porque igual te vas a vivir un infierno, en otras palabras, con algo que tú no quieres. Entonces tiene que cederte, pero no porque fue así desde el punto de vista de Dios, sino por tu naturaleza caída. ¿Qué quiero decir con esto, mi amado hermano? Y aquí en Mateo capítulo 5, del 31 al 32, le está hablando a sus discípulos. Por eso que nosotros estamos hablando a la iglesia y podemos entender que en mire, es tremendo decir que las encuestas dicen de los matrimonios cristianos, de 5 matrimonios que se casan, 3 se divorcian. ¿Sí? Porque lo mismo, por la dureza del corazón. Porque se casan en una emoción, pero sin un entendimiento de lo que es realmente el matrimonio. Entonces, dice, mira el 19, como dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Aquí vamos a meternos ahora en este punto, porque ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo causa por adulterio o en este caso o causa de fornicación? La palabra que se usa en el griego para llamar fornicación es pornea. Y esta palabra pornea sí es en parte dedicando al acto sexual prácticamente entre hombre y mujer. Tiene que ver directo, pero esto va mucho más allá, profundo. Cuando hablamos de pornea, estamos hablando con una mentalidad completamente destruida, con una forma completamente inmoral. O
Sabe, en otras palabras, no solamente el acto. Ahora, ¿por qué le puedo decir? Porque usted dirá ahora, hay muchos matrimonios que aunque se han sido infieles, hay el perdón. Yes. ¿Sí? Puede ocurrir un perdón. O voy a hablar algunas jovencitas pues que han cometido este pecado antes de conocer a Cristo, pues y literalmente ya no se mantienen puras, dirán pues ya no se pueden casar. ¿Sí? Porque voy a explicar. Entonces, cuando Jesús le está diciendo por fornicación, esta ley, la Shammai y la Jalea, decían que cuando tú te separas, tú le pagas el dote por la jovencita, te vas a preparar la morada, cuando regresas a llevarle y te casas y en el momento del acto, tú entiendes que ella no fue virgen, en otras palabras, no tenía la virginidad, dice que le apedreaban, Dani. Yeah. Le apedreaban, literalmente la repudiaban, no solamente dejaba, si él quisiera, pues le apedreaban. Ahora, ¿por qué estaba leyendo un comentario? Dice este comentario desde el punto de vista judío, como ellos lo veían, que ellos dicen que el acto del matrimonio o el acto de la unión o el pacto de la unión o el matrimonio no se acentuaba, pagaba el dote, sí, claro, era parte del contrato, pero en la unión era el acto sexual. Ahí se consume el matrimonio, en otras palabras. Eso es el pacto. Entonces, al saber que ya la muchacha tenía pues un pasado y él la encontraba que pues no tenía la virginidad, entonces él estaba dispuesto a repudiarla, en este caso de fornicación. Entonces, pero aquí está hablando en un matrimonio, ¿sí? Le dice cualquiera que fue dicho que repudia a su mujer, ya le había aceptado, ¿sí? Ya había aceptado, si un caso pues decidía, como le estaba explicando, en este caso José tampoco quiso aceptar a María, al no ser por el ángel, dice tómala y le acepto. Entonces, ¿qué tal si José después quería repudiar a María? O quedaba con ese recuerdo pues que quedó embarazada, porque eso sucede. Hay muchos hombres que se casan con las señoritas entendiendo su pasado, o mujeres hoy en día también entendiendo su pasado, y después comienzan a tratar, a recordarle cuál es el pasado, cuál es el tropiezo que ella tuvo. Entonces luego dice, no, pues te dejo porque tú no eras esto. O diariamente le está echando a la cara, le está echando a la cara. Entonces él está diciendo, pues puedes dejarle. Entonces Jesús le está diciendo, te dejo una salida. Para que no la sigas atormentando, para que no la sigas turbando, te puedes separar. Pero en el principio no fue así, ¿sí? Porque el que se separa, dice aquí, pero yo os digo que el repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hablando en este tipo de estas jovencitas, tú ya la aceptaste, tú ya la entiendes y después no puedes borrar ese pasado, te sientes inseguro, te traemos este tiempo, te sientes celoso y luego la dejas otra vez. ¿Sí? No fue así. Pero en algo importante que Jesús está hablando aquí, cuando hablamos de nuevo de esta pornea, es también que se pueden separar no solamente por el acto sexual, sino cuando el hombre tiene una mentalidad pervertida. Cuando el hombre tiene una mentalidad dañada, completamente destruida, en este caso hablemos de una mente malvada. O sea, en otras palabras, va más allá solamente del contacto, como le dije, pues, sexual, porque hay muchos matrimonios que han cometido este acto y ha habido el perdón. El perdón lo puede restaurar, mi hermano Dani. No sé si usted quiere y antes de que continúe en ese mismo tema, amados hermanos, mire, que se sabe, ¿verdad?, que es difícil a veces que usted se case con alguien y después se entere de su pasado o sus cosas, mi hermano. Y más si fue algo que ellos cometieron en un tiempo donde no conocían a Cristo. Pero el Señor Jesús literalmente, o sea, les dice, o sea, que la intención de Dios es que esas cosas queden en el pasado. Y más si el Señor ya les perdonó su pasado, le perdonó sus pecados. El hombre ni la mujer tienen el derecho de volver a traer las cosas del pasado para atormentar a su esposo o su esposa. No es algo que es, o sea, no es derecho suyo de hacer estas cosas en contra de su esposo, de su esposa. Si el Señor ya perdonó a esa persona, si el Señor ya perdonó a su esposo, su esposa, usted no es nadie para poder traerle otra vez esas cosas del pasado a su vida, a atormentarles esas cosas, porque ahí usted ya está cometiendo un pecado grave, está queriendo tomar el lugar del Señor, ya que el Señor es el juez. Y si el juez ya perdonó, usted no puede traer otra vez las mismas cosas, los mismos pecados para atormentar a esa persona, amados hermanos, sino que el Señor mismo dice, o sea, lo que el Señor quiere aclarar en este escenario, en este tiempo, en este tema,
es que si esas cosas pasaron, olviden, porque recuerde que el amor verdadero que viene de Dios para la pareja se olvida de todas las cosas. Es perdonador y es un amor incondicional, que debe usted amar a su esposo, su esposa, no importa el pasado, sino que si ya están unidos, sigan adelante y ustedes van a poder superar si es que confían en el Señor. Y mucho más ahora, porque luego vamos a tocar sobre el amor hacia los enemigos. Yes. ¿Sabes? Si Dios te manda a amar a un enemigo, ¿cómo tú no vas a amar a tu esposa? Yeah. No, ¿cómo tú no vas a perdonar a tu esposa? ¿Cómo tú vas a repudiarla porque no sabe cocinar? Enséñale. ¿Cómo tú vas a repudiar porque tiene un ojito virado? No, acéptala como es ella. Ámala. Amarla. Por eso la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Dando su vida. Dando su vida, en otra palabra, muere por ella, morir por ella. Como lo dice tan claro en Romanos 5:8, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo aún así murió por nosotros. Siendo por nosotros. Tantos defectos, tantos pecados que nosotros tenemos, o sea, pero así aún Cristo no los tomó en cuenta, sino que así Él murió por nosotros, no importando la causa. Entonces usted, amado hermano, tiene que amar así como Cristo amó la iglesia. No importa los pecados o las cosas que quizás su esposa ha cometido en un tiempo pasado. Pero sí, ahora ustedes deben seguir caminando hacia adelante. Y mucho más si puede someterse a lo que es este don tan lindo que es el perdón. Yes. Porque todo lo puede a través del perdón. Amén. En otras palabras, para tratar de ir aterrizando este estudio, en otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, no estamos de acuerdo con ninguna de las leyes. No existe una ley del divorcio que Dios diga, ok, correcto, mi hijo está divorciado. No, también el divorcio aquí lo está dejando como una salida de emergencia. Yeah. En otras palabras, si ya intentaste todo, si ya hiciste todas las cosas, entonces, ok, no hay solución. Realmente se ve que no hay solución, divórciate. Pero no divorcie simplemente por la primera, porque hay veces que realmente, pues, mire, hay muchos matrimonios que están yendo mal de picada porque no piden ayuda. No es que no se pueda, no es que la voluntad, no están pidiendo ayuda, no buscan consejería espiritual o consejería, pues, hasta a veces... yo diría, pues la Biblia dice bien clara, mi amado hermano, que hay que ser sabios, no seas sabio en tu propia opinión. Hay que buscar maestros, matrimonios sabios. Me están visitando, Dani, unos tíos de Ecuador, tíos de mi papá, están quedándose en mi casa. Y me motiva porque ellos llevan 40 y pico de años de casados. Amén. Qué bueno. Pero ya ven sus hijos, sus nietos y creo que tienen también sus bisnietos. Pero cuando usted les pregunta, el matrimonio de ellos no fueron perfecto. Lo que les ayudó a permanecer en el matrimonio de ellos es el perdón, la aceptación y reconocer pues que ok, mi esposa comete un error, pero también mañana puedo ser yo. Entonces a través del perdón se puede hacer, pero no podemos nosotros tener como cristianos una salida que, en otras palabras, nosotros tenemos que entender lo que Jesús nos dijo. Para el cristiano, cuando nos casamos, no puede haber el pensamiento del divorcio. Cuando en el momento damos el paso de casarnos, tenemos que mantener el matrimonio hasta que la muerte nos separe. En otras palabras, solamente cuando Cristo venga o cuando Dios nos llame a su presencia, pues ese matrimonio se va a quedar disuelto. Y algo que practica el mundo es que cuando se casan ellos, rápidamente hacen un documento, se me olvida cómo se llama ese documento, de que por si acaso se divorcian, tantas cosas van al hombre, tantas cosas van a la mujer. Eso ya es pecado prácticamente, porque ya tiene usted la mente en que se va a divorciar, cuando el Señor nos mandó que el hombre y la mujer se tienen que unir por toda la vida. Correcto. Y por eso entonces Jesús le está diciendo aquí, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, le está dando una salida de emergencia, que no es algo que tiene que hacerlo, porque como dije, hay matrimonios que han sido restaurados a través del perdón, hace que ella adultere. O sea, simplemente por cualquier cosita, porque tú no puedes, no le conociste. Y por eso decimos, ora al Señor para que te dé la sabiduría y que conozcas a tu futura esposa. A ver, hoy en día, si hablamos a los jóvenes, se fijan tanto más que si canta bonito en la iglesia. Sí, puede cantar bonito, pero ¿cómo está su carácter? ¿La conociste realmente? O sea, tienes que entender que va a vivir con ella toda la vida. Y mire, hay un dicho en el mundo que dice, el muerto a los 3 días huele mal. ¿Sabe? Con el noviazgo, pues nunca tú vas a conocerlo bien. Nunca vas a llegar siempre va a estar, tanto el hombre como la mujer va a estar tratando de dar lo mejor. Pero cuando tú te casas, es que realmente vas a conocer quién es tu esposa o quién es tu esposo. Entonces ahí tienes que enfrentar a través del perdón.
a través del amor, que sería lo principal. Amar a mi esposa, amar a mi esposo, en este caso las mujeres. Entonces dice, si tú la repudias, en otras palabras, tú le estás haciendo que adultere, porque la carne es así, y hoy en día lo que sucede, pues te separa y enseguida buscas otra. Y por eso es que Pablo incluso da un consejo cuando da en Corintios, dice, mira, si yo te digo que te separas, yo prefiero que diga, no te cases mejor. Quédate así como estás, no lo hagas, porque entendiendo bien cuál es la situación. En esta situación dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también, porque ya se unieron. Por fe lo hicieron, se unieron una sola pareja, formaron un solo cuerpo, y ya no puede haber motivo o razón para divorciarse. Ya le digo, en caso de que haya una mentalidad corrupta, dañada, o Pablo también dice que si donde el esposo no es creyente, que si, pues, en otras palabras, dos personas que no conocen a Jesús, viene la esposa, se convierte y el esposo no quiere, y el esposo dice, pues, ok, ¿sabes qué? Tú te convertiste al evangelio, en otras palabras, te convertiste al Señor, diste tu corazón al Señor, yo no quiero seguir. También hay una forma libre donde no hay ningún juicio, no hay ninguna repercusión, puede hacerlo. Pero también quiero hacer antes, esta palabra porneia también va al maltrato físico. Yes. Eso ¿Sabe? abarca toda la inmoralidad. Toda la en sí. inmoralidad, o sea, por digo, una mentalidad dañada. Entonces, la salida de emergencia es esa, no va a esperar que ella te mate o que él te mate, cualquiera de los dos lados. ¿Sabe? Hay salidas, pero son salidas de emergencia antes de ir por ese problema. Pero digo, antes de que se comience a ensuciar más el agua, es cuestión de buscar ayuda. Es cuestión de hacerse un autoexamen, es cuestión del perdón, es cuestión de buscar. Por eso que tenemos nuestros pastores, nuestros consejeros en cada iglesia. Por eso es que a veces, y aquí vamos a entender, por eso que Pablo dijo, no pongas a ningún neófito en el liderazgo. Sí, porque la iglesia necesita necesita consejeros, necesita matrimonio. Lo mismo, una de las cosas cuando le pone uno de los requisitos para el diaconado o para el ministerio, dice, mira, que el hombre sea esto. No lo está diciendo más como una ley para que... No, porque entendiendo que el hombre que viene a Cristo está lleno de problemas. Y necesitamos figuras que nos representen, que nos enseñen para nosotros poder seguir. Como nosotros tenemos, para nosotros nuestro pastor, qué tremendo testimonio, él también saber que esposo de una sola mujer y él cumpliendo años. ¿Cuántos años cumplió? El Dios creo que fue como bastantes. 50 hijos de matrimonio, creo, ahí, 40, no sé si el pastor nos está escuchando, que nos mande su texto, cuántos años va a cumplir. Pero mire, ahora, esos matrimonios, estoy seguro que ese matrimonio perduró así a través del amor, el perdón y pues de la tolerancia. Entonces, mi amado hermano, cuando hablamos del divorcio, Jesús le está explicando bien claro, no puedes divorciarte por cualquier cosa. Ya explicamos cuando él dijo a través de la fornicación o a través del adulterio en este caso. Fornicación cuando pues la mujer, en otras palabras, le engaña, no le es sincera al esposo lo que estaba pasando. En este tiempo Jesús le está explicando, pues el hombre podía repudiar, y le pusimos el ejemplo de María y José, que ella lo quería hacer eso, al saber que su esposa pues estaba embarazada, la quiso dejar secretamente para que no le apedrearan, porque él podía hacerlo público, pues si repudiarlo podían matar a María. Y también, en otras palabras, cuando ocurre el acto sexual ya estando casado, que hablamos del adulterio en las clases pasadas, ¿se acuerda? Porque literalmente el pacto que hace entre el hombre y la mujer cuando el matrimonio se consuma es en el acto sexual. Y si el hombre o la mujer sale de ese vínculo, de eso, y se va y se une voluntariamente con otro hombre, sabe, literalmente está destruyendo, rompiendo en dos, uno solo. La unidad están rompiendo. Entonces, si no puedes, tu mentalidad está tan dañada, es tan corrompida, y no puedes pues perdonar y salir, hay una opción, el divorcio. No tiene que ser la primera solución. El divorcio sería la última. Mucho más cuando hay hijos de por medio. Mucho más cuando hay cosas, terceras personas donde pueden ser afectadas. Mejor buscar el perdón. Hermano Dani. Sí, amados, y debemos de entender, o sea, cuando el Señor Jesús dijo fornicación en el 19, pero también en el 5 dijo adulterio, recuerde que estas dos palabras vienen de la misma palabra griega, pornea, como estaba diciendo mi hermano. Y pornea abarca toda la inmoralidad sexual o inmoralidad en sí, ya que eso abarca también la homosexualidad, también bastantes cosas. O sea que quizás un esposo deje a su esposa por otro hombre. Y eso ha sucedido. Eso ha sucedido en una iglesia también se ha escuchado, o sea, que una mujer también deja a su esposo por otra mujer. Y recuerde, amados, como estábamos hablando, o sea, esta inmoralidad es algo que
llega a tal punto de que ellos no quieren cambiar, sino que Correcto. quieren seguir adelante con lo que ellos están haciendo. Sea que ellos quieran, por decir, como estamos tomando este ejemplo, que este hombre quiere quedarse con el otro hombre, no quiere regresar a su esposa, entonces ahí ya mentalidad dañada, ya es la corrupta. mentalidad dañada, ya es razón para el divorcio. También si, o sea, en el caso de la mujer también como estábamos hablando, si su esposo o su esposa le pega, lo maltrata, le causa daño físico y ellos no quieren cambiar, sino que ellos dicen que usted lo merece, aunque usted quizás no hizo nada mal. Quizás sea tiempo también de esas cosas. O sea, es un tema duro, es un tema difícil y como decimos, no estamos nosotros y nunca queremos decir que las parejas se separen, sino que, como dice, sino que traten el perdón, traten, o sea, de arreglar las cosas en el matrimonio siempre, pero quizás a cierto punto llega el punto donde el Señor ya permite el divorcio, pero recuerde, amados hermanos, que el Señor quiere que las parejas estén para toda la vida, y si es posible haya perdón, si es posible haya reconciliación, ya que Pablo mismo lo dijo también en el capítulo 7, dice que si hay alguna mujer que se separó de su esposo, reconcíliense, si es posible. Correcto. ¿Verdad? Si es posible, reconcíliese. Si su esposo quiere cambiar y quizás deja las cosas atrás, reconcíliese con su esposo, ¿verdad? O su esposa, reconcíliense con hombre con su esposa y que haya perdón, que haya el verdadero amor ahí, el amor de Dios que es para los matrimonios, de perdón y amor y también de confianza, ¿verdad? Y yo quisiera ahora, ya que estamos terminando, que mi hermano Giovanni haga una oración ahí, lo que Dios ponga en su corazón, conforme a este tema muy, muy fuerte, pesado, pero que el Señor, ¿verdad?, tiene ese control para poder hacer que los matrimonios quizás se perdonen, que no Correcto. tengan que llegar al divorcio, sino que haya perdón y haya restauración por medio de nuestro Señor Jesucristo en su matrimonio. Amén, hermanos, pues una bonita lección. Recuerde cualquier otro tema o cualquier otra pregunta que tiene, escríbanos, hermanos. Tal vez el tiempo es muy corto, no nos pudimos profundizar mucho, pero si tiene alguna inquietud, escríbanos a nuestro correo electrónico, instruyéndonos en la palabra, @gmail.com. Ahí déjenos cualquier comentario, pero también si usted es creyente de cualquier otra iglesia, pues de alguna otra pregunta, vaya, consulte más con su pastor, consulte más con sus líderes, como hablamos. Por eso es que hay un liderazgo en las iglesias locales, donde quiera que usted se congregue. Y pues maestros también que les podré explicar un poco más respecto a estos temas. O si no, como dije una vez más, escríbanos instruyéndonos en la palabra, @gmail.com. ¿Ok? Padre Dios mío, te doy gracias por este día especial. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, con el cual tú nos has bendecido desde el principio, Señor, dando a tu Hijo amado para perdonarnos nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios mío, por tu buena voluntad, Señor, de salvarnos, que aún nosotros siendo pecadores, tú diste a tu Hijo, Señor, para que muriera en esa cruz de Calvario para ser restaurados. Señor, ahora yo intercedo por aquellos matrimonios, Señor, que están pasando dificultades, Señor. También están pasando los inviernos, están pasando el desierto espiritual, Señor. Te pido, Dios mío, que tú les des sabiduría, Señor. Que tú permitas, Señor, que ellos puedan abrir sus mentes, sus corazones y buscar ayuda, y tú puedas proveerles a esas personas, a esos líderes, Padre mío, espirituales, para que puedan ayudarlos a corregir aquellas faltas, para que este matrimonio se mantenga firme, Señor, hasta el día de tu venida, Dios mío, para que no haya más hijos huérfanos, hijos destruidos, hijos desequilibrados, tal vez, Dios mío, por matrimonios, Padre Santo, que no han podido perseverar, Señor, en una sola fe, Dios mío. Padre, también te pido, Señor, por aquellos esposos que podamos entender, que puedan entender que somos, Señor, dice la Biblia, la cabeza del hogar, los sacerdotes, Dios mío, y que nosotros somos encargados de proteger a nuestras esposas, nuestro hogar, de enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor, de que podamos hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu palabra, Dios mío. Sabemos que tú le diste estas enseñanzas a tus discípulos, Señor, con un solo término, para que sean la luz del mundo y la sal de la tierra, Señor.
por eso debemos, Señor, caminar en una santa y piadosa manera de vivir todos los días de nuestra vida, mientras profesemos aquí en la tierra, Señor, que somos tus discípulos, que somos tus hijos, Señor. Padre mío, en este momento te pido que tú obres en cada matrimonio, que tú obres en cada hogar, Señor, que tú rompas todo pensamiento destructivo, Dios mío, que tú permitas, Señor, Padre mío, que la salvación venga a su casa, Señor, a sus vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, aleluya. Sí, Señor, le pedimos al Señor por todos esos matrimonios que están pasando hoy tiempos difíciles, y amados hermanos, tenga confianza que el Señor sí puede restaurar los matrimonios. Amén. El Señor sí puede ayudarles a perdonar. El Señor les puede ayudarles. Que no tenga que llegar al punto del divorcio. Pida siempre al Señor por su matrimonio, pida siempre por su esposo, su esposa, y confíe siempre en el Señor, y recuerde que todo empieza con uno mismo, que uno debe pensar en el perdón, uno debe pensar en el amor. Recuerde, amados hermanos, que esto es algo muy serio, y jóvenes que están ahí, yo siendo joven, soltero, les digo que el matrimonio es algo serio, no es nada un juego. No es algo que tenemos una salida fácil con el divorcio, no, sino que es algo serio, que el Señor, pídale al Señor que los guíe para poder escoger esa ayuda idónea. Y muchacha, si estás ahí, también pídale al Señor que le ayude a escoger a un hombre de Dios que la va a amar así como Cristo amó la iglesia, ¿ok? Dios bendiga a todos mis hermanos que están escuchando. Seguiremos orando siempre por los matrimonios también. Ahí donde usted está, amado hermano, que usted está escuchando, ore por los matrimonios en su casa cuando tenga tiempo. Y queremos decirle que para la próxima semana estaremos aquí una vez más a las 6 de la tarde, siguiendo el ministerio Sanando Heridas, que ellos empiezan a las 5, nuestros hermanos Luis y Lili Álvarez. Y recuerde, amados hermanos, que aquí estamos todos para aprender, estamos nosotros instruyendo en la palabra, amados hermanos, y esos son temas bíblicos, amados hermanos. Entonces, Dios les bendiga, les esperamos la próxima semana, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerde, Cristo les ama, mi amado hermano. Dios les bendiga.